Imagínese una tarde soleada en un mercado tropical, rodeado de frutas exóticas que parecen sacadas de un sueño. Brillan como joyas, exudan aromas que seducen los sentidos y nos hacen creer que la naturaleza es siempre benévola. Pero, ¿y si te dijera que algunas de estas delicias esconden trampas mortales? Frutos que, en un solo descuido, pueden convertir un momento de placer en una tragedia. Parece surrealista, ¿no? Sin embargo, este es un dato curioso de la historia que muchos desconocen. Ahora haz clic en me gusta, suscríbete al canal, solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. Lo que hace que una fruta sea peligrosa no es solo su apariencia, sino también lo que esconde. Mientras que algunos llevan venenos en sus semillas o pulpa, otros se disfrazan de formas inofensivas, esperando a la víctima perfecta. La historia está llena de enigmas que involucran a estos traicioneros frutos, y cualquiera que se aventure sin conocimiento puede terminar en situaciones tan dramáticas como fascinantes. Es un misterio de la historia que nos desafía a cuestionar lo que sabemos sobre el mundo que nos rodea. Hay informes reales, repartidos por distintos rincones del planeta, de personas que pagaron caro su curiosidad por probar algo nuevo. Desde viajeros que subestimaron el poder de una fruta, hasta tribus que las utilizaron como armas silenciosas en la antigüedad. Estas historias no solo son intrigantes, sino que también están llenas de enseñanzas que pueden salvar vidas. Después de todo, lo que sabemos sobre estos frutos es tan crucial como lo que ignoramos. Prepárate, entonces, para sumergirte en un viaje que desafiará tus percepciones. Exploremos las 7 frutas más peligrosas del mundo, revelando secretos ocultos y datos interesantes de la historia que pocos se atreven a compartir. Pero tenga cuidado, si bien algunas de estas frutas son raras, otras pueden estar más cerca de usted de lo que cree. La enredadera azul, con su apariencia inofensiva e incluso encantadora, parece sacada de un cuento de hadas. Sus colores vibrantes invitan al tacto y despiertan la curiosidad, pero pocos saben que guarda un secreto mortal. En el corazón de esta fruta se encuentra una poderosa toxina, el alcaloide paralizante, que tiene el potencial de detener los movimientos de cualquiera que se atreva a desafiar su naturaleza. Un auténtico enigma de la historia que sigue sorprendiendo a quienes la subestiman. Historias reales ilustran el peligro de esta fruta. En comunidades remotas, hay informes de exploradores que, por ignorancia o necesidad, consumieron la vida azul y nunca más se movieron. Da miedo pensar cómo algo tan pequeño puede tener un poder tan destructivo. Esta curiosidad de la historia nos enseña que no todo lo que brilla es oro, y no toda la fruta es alimento. La lección aquí es clara. Conocer lo que nos rodea puede ser una cuestión de vida o muerte. Reconocer el Blue Vine puede ser un desafío para el ojo inexperto. Por lo general, crece en regiones tropicales y, a menudo, se mezcla con su entorno como un depredador silencioso. Una forma práctica de evitar este peligro es buscar información local cuando se viaja a zonas desconocidas. Los guías experimentados y los lugareños pueden ser sus mejores aliados para desentrañar estos misterios históricos antes de que se conviertan en problemas reales. La vida azul es solo la puerta de entrada a un universo de enigmas que esconde la naturaleza. Cada paso que damos hacia lo desconocido trae consigo riesgos y descubrimientos. Y eso nos lleva a otra fruta que lleva un oscuro apodo: el árbol de la muerte. A primera vista, el manchineel podría confundirse con cualquier otro árbol de frutos jugosos. Sus hojas verdes y su fruto aparentemente dulce son una invitación a los incautos. Pero detrás de esta apariencia inocente se esconde uno de los mayores peligros de la naturaleza. Conocida como el árbol de la muerte, esta planta es capaz de provocar quemaduras, ceguera e incluso la muerte. Un misterio de la historia que sigue acechando a exploradores y curiosos que se atreven a acercarse.
Originario de las Américas tropicales, el manchineel alguna vez fue utilizado como arma por los pueblos nativos. Se dice que los indios caribeños envenenaban las puntas de sus flechas con la savia de esta planta para asegurar una muerte lenta y dolorosa a sus enemigos. Esto es más que una curiosidad de la historia. Es un testimonio del poder letal escondido en la naturaleza. La savia de manchineel, cuando entra en contacto con la piel, provoca quemaduras químicas que pueden dejar cicatrices permanentes. Informes aterradores incluyen a personas que buscaron refugio bajo la sombra de este árbol durante las tormentas, solo para descubrir que las gotas de lluvia mezcladas con la savia causaron quemaduras graves. Y no es solo el contacto físico lo que presenta riesgos. Incluso el humo que se desprende al quemar madera es tóxico. El manchineel nos enseña una lección vital. Lo que ofrece refugio no siempre es seguro. En las zonas donde crece, suelen colocarse señales de advertencia para evitar accidentes. Si el manchineel es una trampa viva, espere hasta encontrarse con el aké, la fruta que seduce con su belleza tropical, pero que esconde un veneno letal capaz de provocar el coma o incluso la muerte. El aké es una vista impresionante. Sus colores vibrantes y su forma exótica parecen un cuadro de la naturaleza, invitando a todos a probar su pulpa cremosa. Sin embargo, esta fruta guarda un oscuro secreto que se ha cobrado muchas vidas. Originario de África Occidental y muy utilizado en la cocina jamaicana, el ackee exige respeto y conocimiento. Consumir su pulpa antes de que esté madura es como jugar a la ruleta rusa. El veneno que esconde, la hipoglicina A, es capaz de desencadenar un coma casi inmediato. La historia del ackee está llena de enigmas y tragedias. Cuentan relatos antiguos que los esclavos africanos llevaron esta fruta al Caribe, donde pronto descubrieron sus efectos devastadores. Comer la fruta antes de que madure por completo puede provocar una hipoglucemia grave, una caída repentina del azúcar en sangre que deja a la persona vulnerable y, en casos extremos, sin esperanza. Este es otro misterio de la historia que revela cómo la naturaleza puede ser tan hermosa como peligrosa. Por increíble que parezca, el ackee también es una estrella de la cocina jamaicana cuando se prepara correctamente. Los platos tradicionales como el ackee y el pescado salado son un ejemplo de cómo algo tan peligroso puede convertirse en un manjar. Pero esto requiere un conocimiento profundo y un cuidado extremo. Para aquellos que quieran probar el ackee, el primer paso es asegurarse de que esté completamente abierto en el árbol, ya que esta es la única indicación de que es seguro comerlo. Si el ackee es una trampa disfrazada de delicia, espera a conocer la extraña cerbera, la fruta que lleva el título de asesina de aldeas, y cuyas semillas alguna vez fueron utilizadas como armas mortales en guerras silenciosas. La cerbera, también llamada arbusto de pueblo, es uno de los frutos más misteriosos y letales jamás documentados en la historia. Sus semillas, que a primera vista parecen inofensivas, esconden un veneno tan potente que ha sido utilizado como arma silenciosa en muchas culturas. Originaria de Asia tropical, esta planta es conocida por ser tan peligrosa que su presencia en los pueblos siempre genera historias de tragedia e intriga. Un verdadero enigma de la historia que continúa desafiando nuestra comprensión del poder oculto de la naturaleza. En algunas regiones de la India, la cerbera ha ganado fama por su uso en delitos casi imposibles de rastrear. Sus semillas contienen cerberina, una toxina capaz de detener los latidos del corazón de forma casi imperceptible. El veneno se utilizó históricamente en juicios y ejecuciones tribales, donde las víctimas eran obligadas a consumir la fruta para determinar su culpabilidad o inocencia. Estas prácticas oscuras revelan la conexión cultural de Cerbera con los rituales antiguos y los misterios de la historia que rodean sus propiedades mortales. Incluso fuera de los contextos culturales, el peligro de Cerbera sigue presente.
Hay registros de intoxicaciones accidentales, especialmente entre niños que, atraídos por el aspecto exótico del fruto, acabaron consumiendo sus semillas. Esta planta sirve como recordatorio de que la naturaleza no siempre revela sus secretos de forma obvia. El conocimiento es la única arma contra lo desconocido. Para quienes viajan a regiones tropicales, identificar la cerbera es fundamental, y el mejor consejo es evitar cualquier contacto con frutos desconocidos. Si la cerbera lleva en sus semillas la sombra de la muerte, la baya del saúco, con su apariencia inocente y su fama de medicina natural, esconde un veneno que ha sorprendido a muchos que creían estar haciendo algo saludable. La baya del saúco, muy conocida por su uso en remedios naturales, es una de esas frutas que engañan con su reputación de salud. Popular en jarabes y tés, se celebra como un aliado contra los resfriados y la gripe. Pero detrás de su reputación beneficiosa, se esconde un peligro que muchos desconocen: el veneno cianogénico. Este compuesto, presente principalmente en sus hojas, semillas y frutos inmaduros, puede provocar intoxicaciones graves. Es un misterio de la historia cómo algo tan usado para curar puede, al mismo tiempo, ser una amenaza. Los casos de intoxicación por saúco son más comunes de lo que piensas. Los informes de personas que han preparado jugos o tés con partes peligrosas de la planta muestran que los síntomas pueden ser aterradores: vómitos, diarrea y, en casos extremos, incluso insuficiencia respiratoria. Impresiona pensar que, en busca de una solución natural para su salud, algunas personas acaben topándose con un enigma histórico tan peligroso como cualquier sustancia química. Pero no todo lo relacionado con la baya del saúco es una amenaza. Cuando se prepara adecuadamente, realmente puede aportar beneficios. El secreto está en conocer las piezas que son seguras para el consumo y evitar cualquier riesgo de contaminación. Para quienes quieran aprovechar el lado bueno de esta fruta, lo ideal es adquirir productos elaborados por profesionales o seguir recetas confiables que eliminen toxinas. Ignorar esta regla es como jugar con la suerte, algo que no siempre termina bien. Y si la baya del saúco es el ejemplo perfecto de la delgada línea entre medicina y veneno, la jatropha nos lleva a otro nivel de peligro. Una planta venenosa que se disfraza de fruto comestible y que ha provocado numerosos incidentes mortales. La jatropha es una planta que parece salida directamente de un enigma histórico. Con sus frutos pequeños y coloridos, es casi imposible no asociarlos con algo seguro e incluso apetitoso. Pero esta impresión es una trampa. Detrás de su apariencia inocente, la jatropha esconde poderosas toxinas que han causado intoxicaciones graves, especialmente en niños. Su veneno es un cruel recordatorio de que la naturaleza a veces usa máscaras. Se sabe que esta planta venenosa crece en ambientes tropicales, a menudo en regiones cercanas a la habitación humana. Las historias reales de envenenamientos suelen involucrar a niños que, atraídos por su parecido con una fruta comestible, probaron la fruta y sufrieron las consecuencias. Los síntomas, que incluyen dolor abdominal intenso, vómitos y diarrea, son una advertencia sobre la necesidad de conocer el entorno en el que vivimos. Este misterio de la historia refuerza la importancia de educar a las comunidades locales sobre los peligros ocultos. Además del impacto en los niños, existen registros de intoxicaciones en animales, los cuales, al ingerir frutos de jatropha, presentaban reacciones graves o incluso mortales. Los agricultores y residentes de zonas donde la planta crece de forma natural han aprendido a evitarla, pero los visitantes desprevenidos siguen corriendo riesgos. La planta no solo engaña a la vista, sino que también desafía el conocimiento de quienes subestiman el poder oculto de la flora local. Si la jatropha es una lección de precaución, Nuez de la India eleva este concepto al prometer salud mientras destruye desde adentro.
una fruta promocionada como milagrosa, pero que ha provocado numerosas hospitalizaciones por sus efectos devastadores. La nuez de la India es la personificación de una paradoja. Vendido como una solución milagrosa para perder peso, atrae a miles de personas que buscan una vida más saludable. Sin embargo, su promesa es tan peligrosa como atractiva. Bajo la apariencia de un producto natural, esta fruta contiene toxinas que pueden causar daños irreparables al hígado, convirtiendo los sueños de salud en pesadillas médicas. Este misterio de la historia es una advertencia sobre el riesgo de confiar ciegamente en promesas fáciles. Los informes de hospitalizaciones no son raros entre quienes consumieron nuez de la India indiscriminadamente. El hígado, órgano crucial para la supervivencia, es el primero en sufrir los impactos de sus toxinas. Dolor abdominal, vómitos y, en casos extremos, insuficiencia hepática son solo algunos de los síntomas. Estas tragedias nos recuerdan que no todo lo etiquetado como natural es necesariamente seguro. Esta curiosidad de la historia nos desafía a buscar el conocimiento antes de abrazar supuestos milagros. Incluso con sus peligros obvios, la nuez de la India sigue vendiéndose en mercados paralelos y plataformas digitales, a menudo sin ninguna regulación. Esto revela un problema mayor: la falta de conciencia sobre los riesgos. Para quienes estén considerando consumirlo, lo mejor es buscar información confiable y consultar a expertos. Al fin y al cabo, el precio de la salud no debería pagarse con la propia vida. Si la nuez de la India es la promesa que destruye desde dentro, la tebetia, con su belleza dorada y letalidad silenciosa, nos transporta a un escenario aún más aterrador. Una fruta que lleva la muerte en su apodo. La tebetia es una fruta tan fascinante como traicionera. Su brillo dorado, que le valió el sobrenombre de manzana de oro, es una invitación irresistible para los desprevenidos. Sin embargo, este amuleto esconde un secreto mortal: la presencia de glucósidos cardíacos, compuestos que afectan directamente el ritmo del corazón. Esta fruta, que crece en zonas tropicales, es un auténtico enigma de la historia, un regalo de la naturaleza con un precio que nadie debería pagar. A lo largo de los siglos, la tebetia ha sido responsable de innumerables envenenamientos, muchos de ellos accidentales. En las zonas rurales, donde el fruto es más común, hay registros de niños que, atraídos por su apariencia, lo probaron y sufrieron sus devastadores efectos. El corazón, órgano que mantiene la vida, es víctima de una arritmia que puede resultar mortal. Estas historias son un recordatorio de que incluso las cosas más inofensivas pueden esconder trampas mortales. Además de su toxicidad, la tebetia también tiene un peso cultural. En algunas comunidades, sus semillas se utilizaron en rituales e incluso como herramientas de justicia primitiva, un método oscuro para resolver disputas. Estos usos revelan la dualidad de este fruto, que es al mismo tiempo símbolo de belleza y destrucción. Su presencia en el folclore local refleja los misterios de la historia y la complejidad de la relación humana con el medio ambiente. Pero si la tebetia es una amenaza que cautiva la vista, la piña blanca aparece como un depredador gélido y silencioso, cuyas neurotoxinas afectan especialmente a los niños. Una trampa tropical que tomó a muchos por sorpresa. La piña blanca, de aspecto delicado y textura cremosa, es una fruta que encanta a primera vista. A menudo confundido con variedades tropicales inofensivas, guarda un oscuro secreto: neurotoxinas capaces de comprometer gravemente el sistema nervioso. Para muchos, esta fruta es un misterio de la historia, ya que combina una apariencia atractiva con un veneno que ya se ha cobrado vidas, especialmente niños, que son más susceptibles a sus efectos. Los casos documentados muestran que, en las regiones tropicales, las piñas de pino blanco son responsables de brotes de intoxicación alimentaria. Los niños, muchas veces atraídos por su sabor dulce, acaban consumiendo la fruta en exceso,
lo que puede provocar síntomas como convulsiones y parálisis temporal. Estas trágicas y alarmantes historias refuerzan la importancia de conocer los alimentos que consumimos. La piña blanca es una trampa tropical que nos enseña que, en muchos casos, el desconocimiento es el mayor peligro. La investigación científica ha intentado descubrir el impacto de sus neurotoxinas en el cuerpo. Los resultados indican que dosis altas pueden afectar permanentemente al sistema nervioso, especialmente en personas más jóvenes. Para las comunidades donde crece la fruta, la solución ha sido educar a la población local, alertando sobre los riesgos de un consumo desinformado. Esta curiosidad de la historia pone de relieve cómo el conocimiento es la mejor defensa contra peligros ocultos. Si la piña blanca es una amenaza camuflada, las semillas de la manzana nos sorprenden aún más, porque esconden un veneno inesperado en algo tan común. El peligro está en los detalles, que a menudo se pasan por alto en nuestra vida diaria. La manzana, tan presente en nuestra vida cotidiana y muchas veces asociada a la salud, guarda en sus semillas un secreto inquietante. A primera vista parece inofensivo, pero sus semillas contienen amígdala, un compuesto que, cuando el cuerpo lo metaboliza, se convierte en cianuro, uno de los venenos más potentes que se conocen. Es fascinante cómo algo tan cotidiano puede ocultar un misterio de la historia, pasando desapercibido para muchos. Afortunadamente, la cantidad de amigdalina presente en una sola semilla de manzana no es suficiente para causar daño en los adultos. Sin embargo, el peligro surge cuando hay un consumo excesivo, ya sea por desconocimiento o negligencia. Existen registros de casos en los que niños ingirieron grandes cantidades de semillas, provocando síntomas como mareos, náuseas e incluso dificultades respiratorias. Estos episodios refuerzan la importancia de los pequeños detalles en nuestra vida diaria, que pueden ser cruciales para la seguridad. Curiosamente, durante siglos han circulado mitos y verdades sobre el consumo de semillas de manzana. Algunas culturas los utilizan en remedios naturales, mientras que otras los evitan a toda costa. Es interesante observar cómo la historia revela diversos usos e interpretaciones de algo tan simple. Aún así, el consenso es claro. La atención es esencial. Si te gustan las manzanas, asegúrate de desechar las semillas antes de consumirlas. Y así, pasamos de un peligro escondido en algo común a uno que puede afectar directamente a quienes tienen problemas de salud. La carambola, dulce y exótica, supone una amenaza silenciosa, especialmente para los más vulnerables. Carambola es una verdadera joya tropical. Con su forma de estrella y su delicado sabor, deleita la vista y el paladar. Sin embargo, para quienes padecen problemas renales, esta dulce fruta puede convertirse en una amenaza mortal. La carambola, que contiene una neurotoxina que el organismo comprometido no puede filtrar, es otro enigma más en la historia de la naturaleza, donde lo que parece inofensivo revela oscuros secretos. Para los pacientes renales, el consumo de carambola puede provocar crisis graves, que incluyen confusión mental, convulsiones y, en casos extremos, la muerte. Los informes médicos muestran que incluso pequeñas cantidades son suficientes para desencadenar estos síntomas. Es una paradoja aterradora. Algo tan nutritivo para algunos puede resultar destructivo para otros. Esta curiosidad de la historia nos enseña que, en materia de salud, cada organismo tiene sus límites, y respetarlos es fundamental. Aún así, la carambola se sigue disfrutando en muchas culturas. Para personas sin problemas de salud, es seguro y muy utilizado en jugos, postres e incluso como decoración. Sin embargo, los expertos recomiendan que todo el mundo lo consuma con moderación. El equilibrio es siempre la mejor respuesta a los misterios de la historia que nos presenta la naturaleza. Y si la carambola puede ser mortal para quienes son vulnerables,
Imaginemos el peligro de una planta que oculta sus amenazas en forma de tinte natural. La Bixa orellana es el siguiente ejemplo de cómo la mirada vibrante puede engañar hasta al más atento. Bixa orellana, conocida por muchos como achiote, es una planta muy utilizada como tinte natural, dando vida y color a platos y cosméticos. Pero, además de su apariencia vibrante y su utilidad práctica, tiene un lado oscuro que pocos conocen. Algunas partes de la planta contienen compuestos que pueden resultar tóxicos, especialmente si no se procesan correctamente. Este misterio de la historia es una advertencia sobre cómo incluso los elementos más comunes pueden esconder trampas. Informes históricos muestran que la Bixa orellana era utilizada por los indígenas como pintura para pintar el cuerpo y como repelente natural. Sin embargo, un uso interno excesivo o incorrecto puede provocar intoxicaciones. Existen registros de personas que al intentar extraer sus aceites o consumir sus semillas directamente, experimentaron reacciones alérgicas graves y otros síntomas de intoxicación. Esta curiosidad de la historia pone de relieve que el conocimiento correcto es tan esencial como la propia seguridad. A pesar de los riesgos, la Bixa orellana sigue siendo un ingrediente muy consumido en muchas partes del mundo. Es seguro en productos procesados, pero no debe utilizarse de forma improvisada. Para quienes quieran disfrutar de sus propiedades sin correr riesgos, es importante buscar orientación y productos de fuentes confiables. Ignorar esta sencilla regla puede convertir una característica beneficiosa en una amenaza oculta. Si la Bixa orellana esconde peligros entre sus colores vivos, el durian, con su llamativo olor y su impacto cardiovascular, es una fruta que divide opiniones y conlleva su propio conjunto de peligros. El durian es, sin duda, una fruta peculiar. Conocida como la reina de las frutas en Asia, tiene un aroma tan fuerte que está prohibida en muchos lugares públicos. Pero no es solo el olor lo que lo convierte en una curiosidad histórica. El durian tiene un impacto directo en el sistema cardiovascular y se ha relacionado con informes de muertes tras un consumo excesivo. Es un verdadero misterio de la historia tropical, donde la fascinación y el peligro van de la mano. Rico en nutrientes, el durian es famoso por sus beneficios para la salud cuando se consume con moderación. Sin embargo, hay un límite. Los estudios indican que su alto contenido de azufre puede causar serios problemas, especialmente en personas con presión arterial alta o enfermedades cardíacas. No son raros los informes de personas que sufren ataques cardíacos después de consumir grandes cantidades de durian. Es un claro ejemplo de cómo el exceso, incluso de lo que se considera saludable, puede resultar fatal. Culturalmente, el durian es un manjar en las mesas asiáticas, utilizado en platos dulces y salados. Para quienes visitan regiones como Tailandia o Malasia, degustar esta fruta es casi un ritual. Sin embargo, los expertos locales advierten: nunca combine durian con bebidas alcohólicas. La interacción entre las sustancias puede sobrecargar el hígado y el corazón, creando una combinación peligrosa. Una curiosidad de la historia que demuestra que no todas las tradiciones están exentas de riesgos. Si el durian es el controvertido rey de las frutas, el jamelao, con su reputación medicinal y sus semillas venenosas, nos muestra que el peligro también puede estar donde menos lo esperamos. El jamelao, de color oscuro y sabor dulce, es una fruta a menudo asociada con la medicina popular. Desde la antigüedad se ha utilizado para combatir la diabetes y otros problemas de salud, convirtiéndose en un símbolo de curación en varias culturas. Sin embargo, pocas personas saben que, bajo esta apariencia benigna, las semillas de jamelao esconden un peligro potencial. Contienen compuestos químicos que, en exceso, pueden resultar tóxicos, convirtiendo a este fruto en un auténtico enigma de la historia natural. Los informes de intoxicación con semillas de jamelao no son comunes,
pero han ocurrido especialmente en casos de consumo excesivo. En algunas regiones, la gente muele las semillas para hacer tés o remedios caseros, sin considerar la dosis adecuada. Los efectos adversos pueden incluir malestar estomacal, náuseas y, en casos más graves, daño hepático. Esta curiosidad histórica refuerza la importancia de respetar los límites naturales de cada sustancia que consumimos. Aún así, el jamelón sigue siendo muy utilizado, especialmente en la cocina india. Su sabor único se utiliza en dulces, jaleas y jugos, mientras que sus propiedades medicinales son estudiadas por científicos en busca de alternativas naturales para enfermedades crónicas. Para evitar riesgos, el secreto está en consumir únicamente la pulpa y desechar las semillas, garantizando que la experiencia sea tan segura como sabrosa. Si el jamelao nos enseña a respetar los secretos escondidos en las semillas, la mandrágora nos transporta a un mundo de alucinaciones y misterios, donde el peligro se mezcla con el folclore y la superstición. La mandrágora es una fruta que habita tanto en el mundo real como en el imaginario. Famoso por sus asociaciones con la brujería y la magia, conlleva una fascinación única que se remonta a siglos. Sin embargo, además de su fama mística, esta planta guarda un secreto mortal. Sus raíces y frutos contienen alcaloides altamente tóxicos que pueden provocar la locura o incluso la muerte. Es un verdadero misterio de la historia, donde la ciencia y la superstición se entrelazan. En la Edad Media, la mandrágora era temida y venerada. Utilizado en pociones y rituales, se creía que poseía poderes sobrenaturales. Sin embargo, muchos de los que lo manipularon descuidadamente experimentaron sus devastadores efectos alucinógenos. Los informes de personas que han consumido la fruta o sus raíces describen síntomas como confusión, parálisis y delirio. Este enigma de la historia nos recuerda cómo lo desconocido puede ser tan seductor como peligroso. Identificar la mandrágora en la naturaleza es una tarea que requiere atención. Sus hojas anchas y frutos pequeños pueden parecer inofensivos, pero su proximidad a zonas silvestres aumenta el riesgo de encuentros accidentales. Para cualquiera que viva o viaje a estas regiones, el mejor consejo es evitar plantas desconocidas, especialmente aquellas con historias oscuras y raíces en el folclore. Si la mandrágora es el puente entre lo místico y lo mortal, las avellanas nos muestran que incluso los alimentos comunes pueden ser fatales, especialmente para quienes cargan con una vulnerabilidad silenciosa: las alergias. Las avellanas, tan presentes en postres y chocolates, esconden un riesgo que pocos ven a primera vista. Para la mayoría de las personas, son simplemente un alimento delicioso y nutritivo, pero para las personas alérgicas pueden convertirse en una sentencia de muerte. Esta dualidad entre placer y peligro los convierte en una curiosidad en la historia de la alimentación. Un ejemplo de cómo algo aparentemente común puede volverse mortal para algunos. La diferencia entre una reacción alérgica leve y una anafilaxia grave puede ser la cantidad mínima de frutos secos consumidos. Historias reales muestran cómo personas alérgicas, al comer un dulce o un plato que contenía trazas de avellana, experimentaban síntomas como hinchazón, dificultad para respirar y, en casos extremos, shock anafiláctico. Este acertijo de la historia refuerza el valor de comprender las señales de tu propio cuerpo y tomar en serio las alergias, incluso cuando parezcan menores. Afortunadamente, una mayor concienciación ha ayudado a prevenir tragedias. Hoy en día, las etiquetas de los alimentos advierten sobre la presencia de frutos secos, dando a las personas alérgicas la posibilidad de evitar el contacto. Además, la tecnología ha creado alternativas, como sustitutos elaborados a partir de semillas que imitan el sabor de las avellanas. Para los amantes de los dulces como las cremas o los chocolates,
Estas opciones pueden ser una forma segura de disfrutar los sabores sin riesgos. Si las avellanas son un recordatorio de que el peligro puede esconderse en nuestra rutina, el rambután, con su apariencia exótica y su sabor tropical, revela cómo el almacenamiento inadecuado de una fruta puede convertir el dulzor en una amenaza. El rambután es una fruta que encanta por su peculiar apariencia. Con su piel peluda y su pulpa jugosa, es un verdadero símbolo de los trópicos asiáticos. Pero lo que muchos no saben es que, en condiciones de almacenamiento inadecuadas, este exótico manjar puede volverse peligroso. Cuando se fermenta o se consume en exceso, el rambután puede liberar compuestos que causan intoxicación, revelando una vez más los misterios de la historia que nos ofrece la naturaleza. Los casos de intoxicación por consumo de rambután generalmente están relacionados con su conservación. En las regiones tropicales, donde el calor y la humedad son intensos, un almacenamiento inadecuado puede acelerar la fermentación de la fruta, produciendo sustancias nocivas para el organismo. Hay informes de personas que, al consumir rambutones fermentados, experimentaron síntomas como mareos, náuseas y dolor abdominal intenso. Estas historias refuerzan la importancia de manipular los alimentos con cuidado, especialmente los menos conocidos. A pesar de los riesgos, el rambután sigue siendo un manjar querido en países como Tailandia e Indonesia. Se consume fresco o transformado en postres y zumos, pero siempre cuidando su calidad. Para quienes quieran probar la fruta, lo ideal es buscar rambutones recién cosechados y evitar cualquier signo de deterioro. Conocer estos interesantes datos sobre la historia de la gastronomía es fundamental para disfrutar de lo mejor de la cocina mundial sin correr riesgos innecesarios. Y si el rambután nos advierte sobre los peligros de la fermentación, las cerezas silvestres nos muestran cómo el cianuro, escondido en una fruta aparentemente inofensiva, puede ser una amenaza letal al acecho. Las cerezas silvestres pueden parecer un regalo inofensivo de la naturaleza. Pequeños, rojos y brillantes, llaman la atención por su sencillez. Pero bajo esta delicada apariencia se esconde una sustancia peligrosa, el cianuro. Sus semillas, al triturarlas o masticarlas, liberan compuestos tóxicos que pueden ser mortales si se ingieren en grandes cantidades. Es otro misterio de la historia que nos enseña a mirar con atención lo que consumimos. Hay registros de intoxicaciones graves provocadas por el consumo excesivo de cerezas silvestres, especialmente en las regiones rurales donde la fruta crece en abundancia. En un caso famoso, los niños que jugaban al aire libre acabaron comiéndose las semillas, lo que provocó graves problemas de salud. Los síntomas varían desde mareos hasta dificultad para respirar, según la cantidad ingerida. Esta curiosidad de la historia muestra cómo hasta los frutos más pequeños pueden entrañar grandes peligros. Para evitar riesgos, el secreto está en la forma de consumo. Las cerezas silvestres son seguras cuando se usan correctamente y se descartan las semillas. Además, la pulpa se puede transformar en mermeladas o bebidas, eliminando cualquier rastro tóxico. Quienes disfrutan de las frutas silvestres siempre deben recordar consultar a expertos locales antes de probarlas, asegurándose de que la experiencia sea placentera y segura. Si las cerezas silvestres son una bomba de tiempo oculta, el fruto del pan nos lleva a otro dilema. Una fuente de sustento que, cuando se cosecha incorrectamente, puede convertirse en una amenaza. La fruta del pan, con su nombre simple y apariencia humilde, es un pilar dietético de muchas culturas tropicales. Utilizado como alimento básico en varias regiones, tiene un sabor suave y se prepara fácilmente en multitud de platos. Sin embargo, detrás de su utilidad y generosidad, el fruto del pan esconde un veneno silencioso, que solo se revela cuando el fruto se recoge incorrectamente. Este misterio de la historia nos enseña que incluso las cosas más esenciales pueden esconder riesgos.
Cuando el fruto del pan no se cosecha en el momento adecuado o no se cocina adecuadamente, puede liberar una sustancia llamada lina marina, que se convierte en cianuro en el cuerpo. Aunque el cianuro es conocido como una de las sustancias más venenosas, el árbol del pan contiene bajas cantidades de esta toxina, que puede ser letal si se consume en grandes cantidades sin la preparación adecuada. Históricamente, el fruto del pan ha sido una fuente importante de alimento en tiempos de escasez, pero la falta de conocimiento sobre su preparación ha provocado incidentes trágicos. Hoy en día, las comunidades que dependen del fruto del pan como alimento siguen métodos de preparación tradicionales, asegurando que las toxinas se eliminen mediante la cocción o la fermentación. La curiosidad de la historia de esta fruta nos recuerda que, para transformar un riesgo en sustento, necesitamos respeto y conocimiento sobre lo que nos ofrece la naturaleza. Ignorar estos detalles puede costar mucho más de lo que imaginamos. Si bien el fruto del pan es un ejemplo de cómo los conocimientos ancestrales pueden salvar vidas, las bayas de goji, con fama de superalimento, nos llevan a otro campo de riesgo. Un shock anafiláctico inesperado que podría ser la última reacción para quienes desconocen sus características. Contraindicaciones. La baya de goji, un pequeño fruto rojo con un poder nutricional casi mítico, ha conquistado el corazón de los amantes de la salud en todo el mundo. Con sus promesas de energía renovada, pérdida de peso e inmensos beneficios para el sistema inmunológico, rápidamente se convirtió en el superalimento de moda. Sin embargo, detrás de su reputación como elixir saludable, las bayas de goji pueden ser fatales para personas con baja inmunidad o para quienes mezclan la fruta con ciertos medicamentos. Este es un misterio más en la historia de la alimentación, donde las apariencias no siempre se corresponden con la realidad. En algunas personas, las bayas de goji pueden provocar reacciones alérgicas graves. Han surgido informes de shock anafiláctico, con síntomas como hinchazón de garganta, dificultad para respirar e incluso insuficiencia orgánica, entre quienes consumieron la fruta sin saber de la alergia. La combinación de bayas de goji con medicamentos anticoagulantes también es muy peligrosa, ya que la fruta puede interferir con la acción de estos medicamentos, aumentando el riesgo de sangrado. Es un claro ejemplo de cómo lo que parece saludable puede convertirse en una amenaza. Aunque estos casos son raros, nos recuerdan que lo que se vende como una maravilla para la salud puede, en algunas circunstancias, tener efectos secundarios graves. Para aquellos que quieran disfrutar de los beneficios de las bayas de goji, lo mejor es consultar a un médico, especialmente si está tomando medicamentos con regularidad. No está de más recordar que el equilibrio entre lo natural y lo seguro es siempre el mejor camino. Si la baya de goji nos enseña a tener precaución, las uvas, con su riesgo subestimado para los animales, nos revelan que incluso alimentos aparentemente comunes pueden tener un lado oscuro cuando se trata de ciertos organismos. Las uvas, una de las frutas más populares y consumidas en todo el mundo, parecen ser inofensivas. Desde zumo hasta vino, pasando por snacks y postres, se puede encontrar prácticamente en todos los rincones de la cocina. Pero, contrariamente a lo que mucha gente piensa, las uvas pueden ser extremadamente peligrosas, no para los humanos, sino para los animales. El misterio de la historia aquí es una advertencia silenciosa sobre los riesgos de subestimar lo que parece seguro e inocente. Los estudios han demostrado que las uvas y las pasas pueden provocar insuficiencia renal aguda en perros y gatos, que a menudo provoca la muerte. Aunque no se comprende completamente la causa exacta del envenenamiento, lo cierto es que incluso pequeñas cantidades pueden provocar reacciones fatales. Este enigma de la historia nos enseña que la naturaleza no siempre es tan predecible como imaginamos. Un alimento considerado saludable por el ser humano puede suponer una amenaza para otras especies,
y esto no se debe descuidar. Para quienes tienen mascotas, es vital mantener las uvas fuera del alcance de perros y gatos. Además, si un animal consume uvas o pasas, es necesario buscar ayuda veterinaria de inmediato. La prevención es siempre la mejor manera de proteger a nuestros amigos peludos de un riesgo que muchas veces ni siquiera sabemos que existe. Mientras que las uvas nos hacen reflexionar sobre riesgos invisibles, el lichi, con su toxina hipoglicina, destaca como otro ejemplo de cómo algo aparentemente inofensivo puede resultar fatal, especialmente cuando se trata de niños. El lichi, de piel áspera y pulpa dulce, es una fruta que parece inocente, pero que conlleva un riesgo mortal, especialmente para los niños. Originario de China y ampliamente consumido en muchas partes del mundo, el lichi es más que un simple postre exótico. Cuando se consume de forma inadecuada, especialmente con el estómago vacío, se libera una toxina llamada hipoglicina, que puede provocar una caída drástica de los niveles de azúcar en sangre, provocando coma y, en casos extremos, la muerte. Este misterio de la historia nos enseña que las apariencias pueden ser profundamente engañosas. En algunas regiones de India y China se han producido brotes de hipoglucemia grave entre niños asociados al consumo de lichis, a menudo de forma imprudente durante la temporada de cosecha. La toxina presente en la fruta afecta directamente al hígado y puede provocar insuficiencia hepática. Los niños con niveles de glucosa ya bajos, especialmente aquellos que están desnutridos, se encuentran entre los más vulnerables. Estos trágicos incidentes sirven de advertencia. Los alimentos naturales también pueden ser peligrosos si no se consumen correctamente. El lichi se puede consumir de forma segura, siempre y cuando forme parte de una dieta equilibrada y no se ingiera en grandes cantidades, especialmente con el estómago vacío. La clave es comprender los riesgos ocultos de alimentos aparentemente inocentes, especialmente cuando se trata de la salud de los niños. Una simple precaución puede marcar la diferencia entre un placer temporal y un riesgo grave para la salud. Si el lichi es una fruta dulce con un peligro invisible, la fruta del dragón, con sus variedades silvestres, nos adentra en un nuevo misterio de la historia, revelando cómo incluso las frutas exóticas más encantadoras pueden ocultar toxinas raras. La pitahaya, con su piel vibrante y pulpa dulce, es una de las frutas más exóticas y deseadas en los mercados internacionales. Su aspecto único, que parece sacado de una fantasía, lo hace irresistible. Pero detrás de su belleza se esconden peligros que pocos conocen. La variedad silvestre de fruta del dragón, en particular, contiene toxinas raras que pueden provocar reacciones alérgicas graves y problemas respiratorios en personas sensibles. Un verdadero enigma de la historia tropical, donde la fascinación por una fruta puede tener consecuencias inesperadas. Los casos de reacciones alérgicas graves a la pitahaya, aunque raros, no son desconocidos. La mayoría de los problemas ocurren en personas predispuestas a las alergias alimentarias o en personas que entran en contacto con variedades menos conocidas y no cultivadas. Estos frutos silvestres, que se pueden encontrar en algunas zonas de México y Centroamérica, tienen una composición química diferente a la de las variedades cultivadas y por tanto son más peligrosos. Estos episodios revelan un misterio de la historia que nos hace reflexionar sobre lo que realmente sabemos sobre los alimentos que comemos. Para quienes quieran probar la pitahaya de forma segura, lo mejor es optar por versiones cultivadas en ambientes controlados, donde la fruta es monitoreada y preparada para el consumo humano. Como ocurre con tantas otras frutas exóticas, el conocimiento y el cuidado a la hora de elegir qué comer puede ser la clave para disfrutar de sus maravillas sin caer en trampas ocultas. Por eso, cuando nos topamos con otra fruta que combina belleza y riesgo, recordamos que el equilibrio entre conocimiento y cuidado es la mejor guía para navegar
en este exótico mundo. Ahora, con todo lo que hemos aprendido, es momento de reflexionar sobre cómo los peligros pueden estar más cerca de lo que imaginamos, en cada rincón de la naturaleza. Ahora que has descubierto los misterios de estas 7 frutas, aparentemente inofensivas pero increíblemente peligrosas, la prudencia se convierte en la mejor amiga de cualquier aventurero. La curiosidad es una fuerza poderosa y, como hemos visto, puede llevarnos a descubrimientos fascinantes o, en algunos casos, a trampas fatales. Al explorar el mundo que nos rodea, ya sea a través de la comida o de la naturaleza, nunca subestimes los riesgos ocultos en las apariencias. Cada historia compartida aquí sirve como recordatorio de que con el conocimiento adecuado podemos evitar el peligro y tomar decisiones más seguras. En cada uno de estos casos, la lección es clara. El respeto por lo desconocido es fundamental. Las frutas pueden ser sabrosas y llenas de beneficios, pero es necesario prestar atención a las advertencias de la naturaleza. Si antes de dar un mordisco a una fruta exótica te sientes tentado por la curiosidad, recuerda siempre que saber lo que estás consumiendo es la clave para aprovechar al máximo todo lo que el mundo tiene para ofrecerte. Con la información adecuada, estará preparado para explorar las maravillas naturales de forma inteligente y segura. Ahora que conoces los peligros que esconden las frutas que muchas veces consideramos inofensivas, quizás sea el momento de repensar cómo nos relacionamos con la comida y la naturaleza. El equilibrio entre saborear y respetar lo desconocido es la verdadera lección que nos ofrecen estas historias. ¿Qué tal compartir este conocimiento con amigos y familiares, asegurando que todos puedan disfrutar de los placeres del mundo de una manera segura y consciente? Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.